Mucho tiempo hablamos, celebramos al inicio de la pandemia una especie de consenso que se había generado entre las diferentes fuerzas. Usted sabe que uno no puede lograr por allí que se reconcilien absolutamente la izquierda con la derecha, con los partidos de centro, pero sí se puede tener al menos 2 o 3 puntos, 4, 10 principales que nos lleven rumbo a un país en el que queremos, con los bemoles que usted le quiera poner. Pero, claro, muchos entienden que, por ejemplo, lo que la Corte ha tomado ahora, en este caso que ha tomado per saltum, en el caso de los jueces removidos por el Senado, es un ataque directamente de la derecha al gobierno. Este y otros temas lo vamos a hablar ahora con Pablo Micheli. Pablo, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, hay un desencuentro de estos primeros consensos que se habían logrado en la pandemia. Evidentemente se nota que ha crecido mucho la virulencia política en estos tiempos. La verdad que hay que reconocer que ha sido madura la actitud política que ha tenido tanto el oficialismo como la oposición respecto a una situación tan crítica para la Argentina y el mundo como es la pandemia. Y entonces es lógico y es de humanidad y de sensatez avanzar en unidad de criterio. Y no, si no, habría sido muchísimo peor la situación en la Argentina. Ya es grave así como está, porque la verdad que empezamos con una situación que parecía tranquila, sin mayores sobresaltos, y la Argentina parecía ejemplo para la OMS, y hoy terminamos siendo uno de los 10 países con mayor cantidad de infectados en el mundo, y tenemos un alto porcentaje por millón de habitantes en fallecidos. Situación que, bueno, nos preocupa, pero mucho peor habría sido si la reta hubiese operado por su lado, si Kicillof por el de él, si en realidad no habría habido esta especie de unidad de acción frente a la pandemia que se dio de manera... Bueno, casi como relajado el problema de la pandemia, cosa que yo no creo que sea así, que no deberíamos estar relajados, porque es un virus tremendo y hace estragos, y mucho más cuando nos descuidamos, pero bueno, pareciera que hay un grado de relajamiento, inclusive desde el gobierno nacional y desde los gobiernos provinciales y locales. Y entonces, en ese contexto, vuelven a aflorar aquellas diferencias que habían quedado guardadas, escondidas, producto de esta situación. Claro, eso es lo que creo. Claro, pasamos no está bien que tengan la violencia. Pablo, pasamos de un Larreta que se juntaba con Fernández y compartían varios puntos a un Larreta que se enteró por un mensajito de WhatsApp de que le sacaba una importante parte del presupuesto. O sea, esos son los golpes que uno ve en Argentina, ¿no? Bueno, son cosas que en realidad este gobierno está recuperando en favor de aquellos que fueron perjudicados durante el gobierno de Macri. Recuperar el tema de la coparticipación para la provincia de Buenos Aires, sacándole algunos de los puntos de más que le dio Macri a la ciudad, bueno, es un acto de estricta justicia en todo caso. Uno lo puede ver como, pero ¿cómo en este momento? La ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica de la Argentina, tiene el PBI por cápita más alto del país, y la verdad que ese dinero hace más falta, sinceramente, viendo la situación en la que está la provincia de Buenos Aires, y particularmente el conurbano, hace más falta en ese lugar que en la ciudad de Buenos Aires. Eso bueno, Pablo, creo. Es un momento tal vez donde, el método debería haber esperado tal vez por una conversación cara a cara, la reta con el presidente.
Y sí. Pablo, y en este momento, así en donde afloran estas diferencias, ¿ustedes han sido llamados a construir consensos, a acompañar estas situaciones? ¿Han sido escuchados por el gobierno? Por lo que veo que venís tuiteando en redes. La verdad que poco. Yo la verdad que siento un grado de desilusión con la actitud del presidente en particular y del ministro de Trabajo. No soy el único, lamentablemente, ojalá fuera el único loco suelto que se queja porque el presidente no respeta la pluralidad sindical. Pero bueno, por otra parte, me preocupa que el gobierno convoque a las organizaciones sindicales, a las centrales, con restricciones, ¿no? Porque ha convocado a la CGT y a la CTA que conduce el compañero Boyaski, pero a nosotros no nos ha convocado, y a otros sectores del movimiento obrero tampoco, y ha convocado al empresariado. ¿Para qué? Para mostrar unas fotos frente al Fondo Monetario que está en este momento en la Argentina, y tratar de ver cómo quedamos bien con el Fondo Monetario. La verdad que insistir con las políticas del Fondo Monetario es una tragedia para la Argentina. Jamás en la historia de la Argentina y de ningún pueblo del mundo arreglar con el Fondo Monetario ha sido beneficioso para los pueblos. Que alguien me cuente, algún economista de cualquier índole, de cualquier ideología, me explique, o de cualquier escuela, me refiero a keynesiana u otra, me explique en qué lugar el Fondo Monetario le resolvió el problema a los países. Los dejó más destruidos de lo que los agarró. Bueno, el ejemplo que tuvimos nosotros durante 4 años acá de macrismo, donde nos endeudamos de una manera espantosa, hoy tenemos una deuda de más de 270 mil millones de dólares, casi un Producto Bruto Interno completo, una locura. ¿Y cuál fue el beneficio? ¿Dónde fueron a parar los 50 mil millones de dólares que recibió Macri de préstamo? ¿En qué se usaron? Para hacer la autovía Buenos Aires-Junín, o la autovía de la Ruta 8, que están todas por la mitad, que no se han terminado, y además no justifica semejante cantidad de dinero para solamente eso. Otras cosas yo no he visto que se han hecho. Bueno, originalmente el Fondo Monetario se crea con la idea de cubrir déficit de balanza comercial, no de prestarle guita a los estados, ¿no? Sino simplemente de que no se corte la cadena de pagos internacional. Luego, con el tiempo, empezamos a ver esto de los stand-by, los swap y todo lo demás, ¿no? Claro, se fue deformando a medida que se fue agudizando la crisis, y donde la voracidad del capital ha llevado a que de tener capitalismos, podríamos decir, casi equitativos en algunos lugares, en algunos países del mundo, porque bueno, nosotros tuvimos una época durante el gobierno peronista del 45 al 55, tuvimos un desarrollo industrial muy importante en la Argentina. Tuvimos gobiernos como el de Ilia, que fueron gobiernos ejemplares. Sin embargo, inclusive el de Frondizi hubo un desarrollo importante de la economía en nuestro país. Sin embargo, bueno, todo eso, en la medida que metía mano el Fondo Monetario, comenzaba a deteriorarse y terminaba generando los golpes de Estado después. Bueno, hoy la situación no se resuelve, bueno, en algunos casos, ¿no? Pero mucho menos que antes, con golpes de Estado, pero sí con golpes de mercado que terminan destrozando la economía y afectando fundamentalmente a las capas medias, la clase media baja y a la clase trabajadora y a los sectores, a los jubilados, a los sectores más débiles de la sociedad, ¿no? Que son los más numerosos. ¿Tiene capacidad de maniobra el gremialismo en todo esto que está pasando? Porque parece que si se pide mucho para el empleado, o al menos el mantener el ritmo que lleva la inflación, estaría como obligando a la empresa a fundir. ¿Se ha instalado esta idea en estos tiempos? La verdad que las empresas van a llorar siempre, que les falta, que van a fundir, que están en crisis por la pandemia. Si uno ve los balances de los bancos nada más, durante el año pasado, o el balance del año pasado y los años anteriores, son multimillonarios. Y que hayan perdido
por la pandemia algo de dinero, bueno, la verdad que no es tan grave. Los que más perdimos somos los trabajadores y el pueblo argentino. Creo que los más golpeados son los que más necesitan por la pandemia. Es decir, esta pandemia, el día que se termine, Dios quiera que sea lo más pronto posible, que aparezca la vacuna, pero en el momento que se termine, cuando se haga el balance económico de la realidad de las clases sociales, va a quedar que los ricos van a ser tan ricos como lo eran antes de empezar la pandemia, y los pobres van a ser mucho más pobres. Entonces es una situación absolutamente injusta. Los jubilados van a estar mucho peor de lo que estaban y los trabajadores también. Si tomamos en cuenta informes que son de público conocimiento, que han salido en los medios nacionales este fin de semana pasado, la mayoría de las familias argentinas están recontraendeudadas. Se han endeudado en la factura de luz, en la factura de gas, en los pagos de los alquileres, en las cuentas de las tarjetas de créditos, están hasta el cuello. Bueno, si ahí no hay una respuesta de parte del gobierno para poder resolver una ayuda para condonar esas deudas, la gente no sé cómo va a resolver su vida. Ahora pareciera que está tapado eso por la pandemia, pero ni bien esto pase, que insisto, ojalá sea pronto, la verdad que el impacto va a ser fuertísimo en la mayoría de las familias argentinas. Y acá no estoy hablando de situación de oficialismo, oposición, grieta, ni nada por el estilo. Estoy hablando de una realidad concreta, gravísima, que estamos atravesando. En el ajuste de las jubilaciones no ha habido grieta, Pablo, porque, o sea, durante el macrismo se ajustó las jubilaciones y ahora se le dio otro ajuste bestial. Sí, la verdad que yo lo digo con dolor, porque bueno, obviamente no voy a comparar este gobierno con el de Macri, porque el de Macri yo creo que fue la peor tragedia que nos pudo haber pasado en los últimos años. Los últimos 4 años fue tremendo para la Argentina. Pero este gobierno, la verdad que yo espero más. Podamos decir que 7 meses de pandemia no lo han dejado desarrollar, pero por la perspectiva que uno puede vislumbrar, no, es decir, se dio el IFE, y el IFE, la pandemia lleva 7 meses, y el IFE se cobró 3 veces. O sea que en lugar de cobrar 10.000 pesos por los trabajadores, los precarios, aquellos que no tenían trabajo, los chancarines que tuvieron que quedarse encerrados en la casa porque no podían salir a trabajar, en lugar de cobrar 10.000 pesos por mes, deberían, que si sumamos los 6 meses de pandemia, deberían haber cobrado 60.000, cobraron 3 meses, o sea que cobraron 5.000 por mes. La ayuda es muy pobre, y los jubilados ni hablar, los jubilados no les alcanza. El último informe dice que una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires necesita 105.000 pesos para vivir. 105.000 pesos. Y el salario mínimo vital y móvil está en 16.500, 16.700 por ahí. La verdad que si no se modifica eso, pronto vamos a tener una altísima conflictividad en nuestro país. Sí, sí. Indudablemente si uno pone en términos de dólares el salario por cabeza, la verdad que dan ganas de llorar. Totalmente, sí. El tema del dólar es una economía dolarizada. El gobierno insiste en pedirle al pueblo argentino que ahorre en pesos, pero la verdad que sería lindo poder volver a tener una moneda fuerte en nuestro país, como tenían nuestros abuelos. Ahorrar nuestros padres, ahorrar en pesos sería espectacular, pero no se puede ahorrar en pesos si semana tras semana retocan los alimentos principales de la canasta alimentaria en las grandes cadenas de hipermercados. No se puede vivir de esa manera. Si todos los días aumentan las cosas, menos el salario, menos la jubilación. Bueno, esto es grave. Pablo, desde ya, muchísimas gracias por ahora y espero que sean llamados al consenso. Creo que en un momento de complicaciones nacionales como este se necesita absolutamente de todos los sectores, ¿no? De los que más, de los que menos, de todos. Sí, sería bueno que se respete la pluralidad sindical, porque bueno, el de juntarse con todos los que dicen que sí, no es una buena medida, porque un gobierno necesita también escuchar a quienes en algunas cosas pensamos distinto.
Muchísimas gracias.